Bueno, gracias, bueno, gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a vos por hacerte un tiempo, porque sos una mujer muy ocupada que está en un montón de temas. Y bueno, a ver, hay dos temas principales. La neutralidad de los videojuegos. ¿De qué se trata esto de la neutralidad de los videojuegos? Bueno, es algo que yo como traductora y como correctora me lo encontraba bastante seguido. El textos que decían, el jugador tiene que recolectar 5 gems para obtener la espada esmeralda. El tema es que el término el jugador o la frase el jugador no está visibilizando, no está teniendo en cuenta a la amplia audiencia que hay del otro lado. Como se podrá ver, ustedes más que nada lo podrán ver, soy una persona que juega, soy una gamer. Y si no me sentía yo incluida al leer el jugador, ¿qué le quedaba a todas las disidencias o a toda otra persona, ¿no? Con que no se identificara con el género masculino, ¿no? Entonces era el tratar de erradicar este precepto académico de la RAE, del uso de términos con masculino genérico singular, sobre todo, para hablar de grupos o de grupos de personas más que nada, ¿no? Entonces eliminarlo y decir, en vez del jugador, lo bueno que tienen los videojuegos es que estás hablándole directamente a la audiencia, entonces hablar en segunda persona, ¿no? De acuerdo a la conjugación, ¿no? De los verbos y demás, hablar en segunda persona y tenés que, o tienes que, si es para español de España, tienes que recolectar, y además es algo que achicamos caracteres, ¿no? Que algo que en videojuegos necesitamos mucho, sobre todo cuando son juegos para celulares, que no tenemos mucho espacio, entonces es una win-win situation, como decimos en inglés, ¿no? Es algo que nos beneficia tanto a la audiencia como a quienes estamos del otro lado haciendo la traducción. Ujú. Y bueno, ¿y cómo se trabaja esto? ¿Cómo propusieron esto? Imagino que ustedes han propuesto esto en ciertos espacios para que modificar, ¿no? Porque esto tiene que tratar, esto se trata de deconstruir las cosas que ya se vienen haciendo de una manera. Tal cual, tal cual. El tema es, no es tan fácil, ¿no? Eh, no, no se puede sacar del día de la mañana, ¿no? Pero es algo que está bueno empezar a verlo. Yo esto lo vi en 2020 y es algo que obviamente no soy yo ni mis colegas que creamos el glosario inventamos la pólvora, ¿no? Pero es algo que se va lentamente llevando a cabo, se va teniendo en cuenta, se va concientizando sobre esto, hasta tal punto que la misma ONU dijo, bueno, acá hay algo que tenemos que empezar a ver el tema del lenguaje inclusivo en cuanto al género, la página directamente de la ONU tiene una sección sobre eso. Entonces está bueno empezar a utilizar recursos, ¿no? Que nos ayuden a cambiar estas cosas. Es algo que no es fácil, pero que de a poquito se está. Ujú. ¿Y por qué, Caro, es importante para los oyentes que dicen, bueno, pero qué importa si dice los jugadores, ¿no? Y no las jugadoras también, o les jugadores, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Sí, es algún comentario en realidad que, por ejemplo, cuando yo saqué una nota precisamente hablando de esto, una chica me puso, a mí no me importa que me digan el jugador. Y yo decía, bueno, Muy a vos no común. te importa, pero a vos no te importa, está todo bien, pero hay que pensar en el resto, ¿no? O sea, es cuestión de ponerse los pies, ¿no? Ponerse en el lugar de las otras personas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque realmente el tema de los videojuegos lo que trata de hacer es incluirte, sumergirte en una experiencia. Y si ya del vamos, el texto o el subtítulo o el audio se trata como masculino genérico singular y no lo sos, entonces ahí ya hay una disrupción, ya hay un quiebre, un corte en la experiencia. Entonces es interesante que empecemos, como digo, a tomar conciencia sobre esto, hasta tal punto que yo, hablando de esto y analizando sobre esto y leyendo, instruyéndome, buscando referencias, buscando información, lo que me di cuenta es cómo yo hablo. Entonces empecé a replantear hasta la forma en que yo me expreso, hasta en los insultos. O sea, yo he cambiado hasta los insultos, es algo loco, pero es algo que te empieza a cambiar la cabeza. Ujú. No, porque además yo pensaba, no da lugar a esto de las jugadoras, ¿no? Una en su imaginario, ¿no? Dice el jugador de videojuegos, ¿no? Y cuando vemos mujeres y te veo a vos en fotos e imágenes con, bueno, con los joystick, ¿no? Pues tengo muy ¿Sí? poco, muy poca idea de videojuegos, la verdad, debo confesarlo, pero me parece que ahí ya ver la imagen y ni hablar en las palabras ya nos da la posibilidad de que haya mujeres jugando videojuegos. Y no solamente eso, creando videojuegos.
Exactamente, en todos los ámbitos. Precisamente por eso estamos con un grupo que se llama Women in Games Argentina. La idea del grupo es una agrupación que intenta visibilizar el rol de la mujer en todos los aspectos de la industria de los videojuegos, desde productoras, periodistas, abogadas, sonidistas, artistas, traductoras, etcétera. Y el tema es que si quieren números, o sea, hay ya un montón de estadísticas que confirman que el 50% de las personas que juegan del otro lado son mujeres, un 1% es personas no binarias. Entonces, si hay tanta cantidad de personas que están del otro lado y que no podemos traducir algo como The Player, que en inglés es fácil porque no marca el género, el problema lo tenemos en las lenguas romances, ¿no? Lo tenemos en el italiano, el francés, el alemán y hasta el español. Entonces, si ya hay un gran porcentaje, un 50% de la audiencia que no es masculino genérico singular, entonces está bueno marcar eso. Además, se suele invisibilizar mucho el rol de la mujer, pero hasta en los eSports, en estas competencias de deportes electrónicos que se hacen, estos campeonatos que se hacen de juegos, hay cada vez más mujeres. Lo que pasa es que muchas veces no se le da, ¿no?, el espacio o dicen, no hay mujeres, porque a lo mejor es una chica que juega a un juego en particular, pero en realidad por detrás hay una gran comunidad que muchas veces tiene miedo de jugar en línea, porque le escuchan que es una mujer o ven el nombre del usuario es de una mujer y empiezan las agresiones o empiezan los comentarios fuera de lugar. Entonces, muchas chicas dicen, no, yo prefiero directamente no jugar en línea porque no quiero que me ataquen, no quiero que me persigan. Entonces, hay que demostrar que, y lo demuestran los números, ¿no?, que la audiencia es muy, muy diversa, que no es solamente hombres que están del otro jugando, y yo juego desde los 5 años. Yo actualmente tengo 44 años, o sea, yo hace mucho tiempo que estoy jugando videojuegos, y me encanta. Y además, ¿no?, que tenés la capacidad de, me imagino que un juego es para ganar en sí, a ver, el objetivo principal, después vemos, obviamente que es también divertirse, entretenerse y demás, cosas, pero digamos que cualquier persona puede ganar el juego, puede participar, puede, digamos, mostrar sus capacidades. Exacto, las habilidades no están determinadas por el género, básicamente es determinadas por quién tiene ganas de jugar un juego, quién tiene ganas de divertirse o aprender, porque si bien los juegos siempre está esta unidad o esta conciencia lúdica que tiene, también todos los juegos enseñan algo. A lo mejor no directamente, pero a lo mejor tratan temáticas que a cada una de las personas que estamos del otro lado jugando nos dejan pensando sobre, está hablando de la ecología, está hablando de violencia, está hablando de esto. Entonces, creo que los juegos sirven no solo para divertirse, yo de por sí los uso para divertirme, sobre todo para sacar todo el estrés del día laboral, pero también tienen esta cosa de que educan directa o indirectamente. Yo creo que sí, que principalmente educan, por eso el peligro de estos juegos violentos, por eso creo que hay que darle muchísima importancia a los videojuegos, porque es lo que está educando a les niñes, adolescencias, bueno, y también adultes, ¿no? Pero digamos, estos juegos que hay violencia de géneros, ¿no? Por eso hay que visibilizar tu trabajo y me parece que es fundamental, porque cuántas veces aprendimos mucho más jugando que por ahí leyendo un texto, ¿no? Tal cual es más. Muchas veces las empresas utilizan a los juegos, hay una parte, una arista, si se quiere, de la industria de los videojuegos que se llama gamificación o ludificación. En realidad, la traducción correcta es ludificación, viene del término gamification o gamification del inglés, que lo que intentan es, por ejemplo, una marca grande de bebidas gaseosas, ¿no? Perdón, esa marca para no meter en aprieto a nadie. Una marca grande de bebidas gaseosas dice, bueno, yo quiero que mis empleados y mis empleadas aprendan, que mi personal aprenda cómo utilizar esta máquina. Entonces muchas veces piden a equipos de desarrollo que creen un juego que le demuestra la mecánica de esa máquina. Entonces, jugando con esa máquina, se aprende a utilizarla. O sea, es algo que parece loco, pero es algo que se usa día a día en muchas empresas grandes para utilizar los juegos como una forma de educación. Perfecto, mira. Bueno, y por otro lado, también te quería consultar esto del glosario con términos sin marca de género, que hiciste junto a otras compañeras, Jessica Terceros y Carla Diviase, y Tamara Morales. Así es.
El glosario surgió, bueno, a raíz de toda esta, en pandemia teníamos mucho tiempo para pensar, ¿no? Y precisamente como empecé todo esto de empezar a pensar de cambiar, no dejar el jugador, sino buscar formas más neutras, ¿no? Que abarquen a toda la audiencia. Empezamos a investigar y bueno, empecé a molestarlas, si se quiere, a las chicas, a Tamara, a Jessica y a Carly, decirles, che, ahí tenemos que hacer algo porque estaría bueno empezar a concientizar sobre que la audiencia es muy diversa. Entonces empezamos a hacer investigación, preparamos un trabajo de investigación, un paper para la Universidad de Palermo, lo publicamos, y fue el puntapié para crear este glosario que más que nada, la intención es tener una herramienta a mano para poder utilizar de forma más neutral o para poder traducir de forma más neutral los textos o los juegos o aquello que tengamos a nuestra mano y que tengamos que trabajar día a día, ¿no? Entonces, la idea fue reunir términos que ya la misma RAE utiliza, ya que la RAE está tan en contra del lenguaje inclusivo directo, es decir, el uso de la E. Entonces dije, bueno, vamos a pelearle a la RAE con sus propias reglas. Entonces, buscar términos que ya tenemos, nuestra hermosa lengua que es el español, que es tan rica y tan vasta, utilizar los mismos términos y buscar términos que no marquen el género. Por ejemplo, los sustantivos colectivos o epicenos, personal y demás, víctima, persona, criatura, ¿no? Que engloban y no marcan el masculino genérico. Claro, una estrategia muy inteligente, ¿no? ¿Y cómo hacemos para acceder a ese glosario? ¿Cualquier persona puede acceder? Sí, puede acceder perfectamente, lo pueden hacer, para hacerlo más rápido y más fácil, pueden buscarlo en mi página web, que es caropanero.ar, ahí está toda la información, ahí van a encontrar el glosario, cualquier persona puede acceder. La idea es que empezó y surgió desde videojuegos, pero tengo colegas abogadas y periodistas que me dicen, claro, puedo utilizar el glosario porque me parece interesante, y yo digo, sí, está para que se use, para que si quieren dejar un aporte lo pueden hacer, porque hay una pestañita para dejar, si tienen una ayuda y el término que no encontraron, ¿no?, en el glosario, lo pueden hacer tranquilamente, así que se puede acceder desde cualquier punto. Bueno, hecha la invitación entonces para seguir ahí ayudando y utilizarlo, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, Caro, la verdad te vamos a seguir invitando en otras oportunidades. Tenés acá el espacio abierto para seguir hablando sobre esto, ¿no? Sobre este mundo que quizás muchos no conocemos, pero que es muy importante. Claro, vos ahí, Inca, perdón, pero la escuchaba con suma... Hola, Caro, primero y principal, buenas tardes. Te saluda Pilo de Río Turbio, en Santa Cruz. ¿Qué tal, Pilo? Mucho gusto. Bien. No, te escuchaba con suma atención y anoté un número que me interesan los números siempre. Cuando hablabas, el jugador. Comprobado que el 50% de las personas que juegan son mujeres y el 1% personas no binarias. Son mayoría absoluta contra el 49%. Exacto, sí. Son mayoría, formamos sí, un 50 sí, en realidad. Sí. O sea, son 49 mujeres y 1% de no binarias, bueno. Entonces viste, el camino es ese, el que están trabajando ustedes, el que están llevando adelante. Así que repito lo mismo que decía Inca, nos debemos muchas más charlas aquí en la radio. Un gusto. Bueno, yo la verdad un placer. Primero, gracias por invitarme y por darme el espacio para hablar sobre esto que a mí me fascina. Y yo, encantada, cuando quieran, estoy a su disposición. Buenísimo, Caro. Bueno, invitadísima y bueno, a seguir visibilizando las jugadoras. Nos quedamos con eso, las jugadoras. Muchas gracias.